Esto es Todo Terreno. Amigo todoterreno, nuevamente en nuestra cita semanal. Eduardo, ¿cómo has estado, mi querido Eduardo? Bien, gracias a Dios, ahí feliz porque ahora hemos estado constantes en nuestros podcasts y algo triste porque ya estamos llegando a los últimos. Como nada, el tiempo va pasando, amigo todoterreno. No sé si te has sentado a meditar, empezando el mes número 11. Ya llevamos 10 meses gastados en todo este año, Eduardo. Para los que tenemos niños de colegio todavía, pues con clausuras, qué rollo las clausuras, qué emoción. Ayer tuve la oportunidad de estar en la clausura de mi hijo, que yo pensé que tal vez ya no iba a ir, pero platicando me dice, ¿y no vas a ir a mi clausura? Pues como ya era de primero básico en mis tiempos, hoy séptimo. No, porque ahora se dice séptimo, no se dice primero básico. Cabal. Pero estuvimos compartiendo en la clausura de mi hijo y le decía al Señor por la mañana que pues bendecidos porque cerramos un ciclo escolar para tus hijos, los tuyos, los míos, qué bendición. Pero para nosotros como papá, qué bendición haber cerrado un ciclo escolar de provisión, porque pudimos pagar esos colegios y gracias al Señor pues ahí vamos. Ahora, amigo todoterreno, si te costó este año igual que nosotros seguramente o todavía no has logrado terminar con esos pagos, pues oramos al Señor para que te dé la provisión y puedas honrar el estudio de tus hijos. Sabemos que no todos la están pasando de la misma manera, pero el Señor es fiel y si no nos ha dejado a nosotros, Eduardo, seguramente a ti, amigo todoterreno, tampoco te va a dejar. El año 22 corriendo a toda máquina y seguramente hemos tenido muchos obstáculos este año, hemos tenido muchas bendiciones. Hemos visto la mano del Señor en muchas ocasiones, pero sí hemos tenido obstáculos. Y ese es el tema que vamos a platicar hoy. Te invito a que te sientes, que te acomodes, si estás en tu casa, si vas en tu carro, donde estés escuchándonos para poder tener este tiempo de crecimiento juntos. Eduardo. Pues contentos porque vamos a hablar un tema que creo que todos hemos pasado. No solo nosotros, sino también muchos personajes de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de Abraham, hablamos de un hombre muy próspero, pero también hubo un momento en que el Señor le dijo, mira, deja todo y te vas. No le dijo a dónde se tenía que ir. Imagínense que el día de hoy nos dijeran, mira, tenés que dejar todo, tenés que irte y sin importarte nada. Entonces dejamos papá, dejamos familia. En ese tiempo hemos hablado mucho de que se daba el patriarcado, el abuelo era el que mandaba. En ese momento él tomó la decisión de irse y hubo un sobrino que se fue con él, pero pasaron muchos obstáculos. Uno oye fácil, se fue y agarró camino, pero en ese tiempo agarrar camino era tener todas tus cosas casi que en una carreta y que fueran jaladas por bueyes y caballos y irte caminando en esas calles de tierra. O sea, era totalmente diferente. Y aún ahora es difícil porque venir uno y todo lo que ha hecho en su vida, su casa, sus cosas y meterlas en un camión o tener que vender todo porque te vas a otro país en un avión y solo llevar las valijas que andas cargando también es difícil. Pero en realidad son obstáculos que nuestra mente es la que las tiene que vencer, ¿verdad? Y sobre todo, Eduardo, que la palabra en ningún momento nos prometió que todo iba a ser almohaditas y esponjas. En realidad la palabra nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sí. En el mundo tendréis aflicción. O sea, ya estábamos avisados. Pero hay una promesa hermosa que dice, pero confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, amigo todoterreno, la situación que estés pasando no la sabemos, pero si te ha tocado como nosotros algunos obstáculos, creamos en la palabra del Señor, de la promesa que Él nos va a guardar. Y sabes, Eduardo, como platicábamos hace un momento, si estuviste con nosotros, amigo todoterreno, en los podcasts pasados que platicamos sobre el Salmo 23, yo le decía a Eduardo que mi corazón quedó cruzado, empezando, ¿cuántas veces hemos leído el Salmo 23? Pero decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nada es nada. Y que en lugares de delicados pastos y esto, pero al final cuando nos decía el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Obviamente nos van a seguir. ¿Por qué? Porque va a ser la causa de acciones que nosotros vamos a tomar. Entonces, amigo todoterreno,
ten fe que vamos a cerrar este 22 con la gracia y el favor del Señor. Pero bueno, entremos en materia, Eduardo. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Esta es prácticamente una oración donde se le está diciendo al Señor que Dios es para nosotros todo, que Dios es nuestro Padre y sobre todo que nos cuide, que su espíritu nos guíe. Creo que una de las mejores cosas que nosotros podemos pedir es el consejo del Espíritu para que nos pueda guiar en el camino donde vayamos, porque obstáculos siempre van a haber. Lo importante que hablamos con Carlos es cómo es nuestro carácter y cómo va a ser nuestra actitud ante esos obstáculos. Muchas veces nosotros vemos un obstáculo y mejor nos hacemos a un lado. Sin embargo, en la palabra del Señor muchas veces ese obstáculo hay que enfrentarlo y vencerlo. Y eso es lo que nosotros deberíamos de tener. Hablábamos de que en el tiempo del Señor y en el tiempo de la Biblia se nos habla mucho de personajes que tuvieron obstáculos. Y en Filipenses 1, del 1 al 11, no lo vamos a leer porque es largo y lo vamos a ir desarmando de aquí en adelante. Pablo y Timoteo hacen una carta a Filipos. Es una carta afectuosa, llena de aliento, gozo y paz, pero fue escrita por ellos en la cárcel. Sí, imaginémonos cómo estaríamos nosotros si el día de hoy nos metieran a la cárcel. ¿Tendríamos las ganas de escribir una carta a alguien dándole aliento? Difícil. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Pero yo creo que lo que nos dará la fuerza, Eduardo y amigo todoterreno, va a ser que nuestra fuente de gozo va a ser el Señor. Y volviendo con esta carta que se le escribe a la iglesia de Filipo, ¿verdad?, que le llaman los filipenses, vemos en realidad que eran hermanos perseguidos, presos, alentando a hermanos que estaban siendo perseguidos. Tal vez no estaban presos, porque la Biblia no dice que estaban todos presos, pero Pablo sí. Pero ellos dando aliento, ¿por qué? Porque tomaron una decisión. La palabra nos enseña que Pablo escogió cambiar el gozo por tristeza. Y desde el momento que dice escoger, es porque se tomó una decisión. Y hemos aprendido que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Hemos aprendido incluso que el mismo amor es una decisión, porque uno decide a quién amar, no un sentimiento. Eso de que, no sé, es que estoy enamorado y yo no quiero, pero estoy enamorado. No, eso es sentimiento, no es decisión. Uno dice a quién ama y a quién no. Pero esta actitud que tenemos que tomar también requiere de una parte de valor nuestra, como hablamos, Eduardo. Muchas veces podemos ser muy recios para tomar algunas decisiones, pero cuando tenemos que tomar decisiones que van a ser de bendición, ahí nos cuesta tanto. Y la palabra nos enseña que Pablo cambia el gozo por tristeza, cambia el gozo en lugar de un resentimiento que podría haberlo tenido por haber estado ahí guardado, ¿verdad? El gozo en lugar de reclamos. ¿Cuántos de nosotros, Eduardo, con pequeños obstáculos en el camino, uno ya, Señor, me has abandonado porque el carro no arranca? ¿Verdad? O sea, tal vez no te alcanzó y no tienes para la renta o para el pago de tu casa y, Señor, me has desamparado, ¿verdad? O sea, nuestra mente es tan limitada. Sí, cabal, por cualquier cosa reclamamos. Es que reclamamos por todo. Y mira, Pablo cambia gozo por culpa. También, recuérdate, Pablo tiene un pasado complicadísimo, ¿verdad? Un pasado de haber seguido a los cristianos y matarlos y todo en nombre de la ley, ¿verdad? Y Pablo él mismo luego nos enseña que es otra forma, ¿verdad? Entonces, ese gozo constante creo que nos va a ayudar para poder vencer nuestros obstáculos, Eduardo. Sí, y nosotros ayer estábamos bueno, tenemos un Zoom en la iglesia los miércoles y Pastor Maynard nos enseñaba de que José pasó por muchos obstáculos. Pasó la casa de Potifar y doña Potifara que se quería abusar de él y él no se dejó. Luego lo enviaron a la cárcel, estuvo en la cárcel. Hubo una esperanza cuando él le dijo los sueños al copero y al panadero, solo que uno terminó mal y otro bien. Pero igual el copero cuando se fue se olvidó de él durante varios años. Hasta que al final está el plan de Dios y pues el faraón tiene un sueño, ¿verdad? Un sueño que yo me imagino que haber sido un sueño
tan vivido como aquellas películas de terror que uno siente que de veras Que en te la noche lo levantas van y a todavía agarrar. te levantas Sí. asustado todavía. Sí, yo pienso que sí fue un sueño terrorífico el que tuvo el faraón para que lo hiciera reaccionar de esa forma. Él buscó por todos lados quién le da el significado hasta que al fin el copero se acordó. Un chatío que me leyó, que me dijo mi Mi sueño. cuate del bote. Ajá, que me dijo el significado de mi sueño y él puede ser el que se lo diga. Entonces, ya se imaginan, llaman a José, que José está en la cárcel, que era la administración, y le dice, el administrador, y le dicen, mira José, vas a ir ante el faraón, entonces ahorita anda, bañate, mano, te arreglas, aquí está un trajecito que tenés que ponerte para estar en presencia de él, pero vas a tener que decirle a tu Dios que diga lo del sueño del faraón, porque si no te va a matar. Algo así debe haber sido. Seguro, O sea, en ese seguro. tiempo no eran cosas fáciles las que están dando. No, y matarte era súper fácil. Sí, Súper sí. fácil, sin problemas de ley ni nada. Si no es que lo torturan y todo lo demás. Va. Luego llega José y pues le dice, ¿verdad? El faraón el sueño y todo, y José le da el significado. Y en ese momento, yo no sé, hay una inspiración de Dios para el faraón donde él ve este chavo, si fue el único que pudo decirme lo que significaba mi sueño, él es el indicado. Pero veíamos de que en ese momento era como vencí los obstáculos. O sea, ahorita va a ser el segundo el faraón. O sea, a José se le puede haber subido toda la cabeza en ese ratito. En ese ratito puede haber dicho, tráigame a Potifar, porque por culpa de él me fui a la cárcel. Y a doña Potifar. De una de los Entonces, si hubiera podido vengar, o sea, hay un montón de cosas de trasfondo. A lo que vamos es, él logró superar todos los obstáculos porque el Señor en todos esos obstáculos que le puso a lo largo del camino, cuando él estuvo en un pozo, cuando él estuvo administrando un lugar de abundancia, y luego lo tuvo administrando un lugar donde me imagino que no había abundancia, que era la cárcel. Entonces Dios lo preparó para lo que iba a venir. Lo que más me gustó es que él logró vencer muchos de los obstáculos y era una persona que no era rencorosa. O sea que él cambió el gozo por el resentimiento que pudo haber tenido. Él cambió el gozo por la tristeza que pudo haber tenido. Cambió los reclamos, cambió las culpas. Ahí podemos ver el ejemplo correcto de lo que estamos hablando ahorita de los obstáculos. Y lo que más me gusta es, el Señor vino, fueron los 7 años de abundancia. Según todos los análisis que han hecho, es que esos 5 años de cada año él iba apartando la quinta parte de todas las semillas. Si nosotros lo vemos matemáticamente, él iba apartando el 20% de lo que hacía en un año. A lo largo de 7 años, él tenía 140%. O sea que José hubiera podido tener, en nuestra lógica, para año y medio. Porque se supone que en los tiempos de vacas flacas ya no estaban produciendo. Sin embargo, el Señor, encima de todo, hizo un milagro porque hizo que le duraran los 7 años que iban a haber de escasez. Le dio bonificación de lo guardado. Correcto. Entonces esa es una de las partes que nosotros no vemos. O sea, el que nosotros logremos vencer los obstáculos nos va a llevar no solo a estar bien con el Señor y bien con nosotros y todo lo demás en el camino, sino que van a haber bendiciones sobrenaturales. Y fíjate, Eduardo, que si lo trasladamos a nuestro hoy, me ponía a pensar y por eso estaba haciendo algunas anotaciones. Pensemos en el obstáculo en la familia y en el matrimonio. O sea, la provisión que tendremos que estar haciendo cuando estamos tan bien en casita, ¿verdad? Qué alegre, amigo todoterreno, cuando estamos bien en casita, bien con nuestros hijos, bien con nuestra esposa. Ir haciendo esa provisión como la hizo José, de ese 20%, ¿verdad? No sé cómo vamos a guardar los cariños y los abrazos, pero ir haciendo eso para cuando vengan los tiempos de vacas flacas, literalmente, también que en la familia pasa, podamos tener provisión. Pero el Señor no solamente, yo lo digo siempre, si los papás están bien, la bonificación es que vamos a estar bien con nuestros hijos. Pero también si los papás están mal, vamos a estar mal con los hijos, con la familia extendida y con todo eso. O sea, el Señor siempre nos va a dar más allá cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena y nuestra decisión de hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que entendamos que un obstáculo no nos tiene
que detener para lo que Dios quiere en nuestra vida. Podemos tener obstáculos, como decía Carlitos. A mí me gustó las 5 partes que tú habías dicho de que en las que nosotros teníamos obstáculos. Pero eso era de la apatía. Bueno, ya me cambié de podcast. Ya se nos fue para el otro podcast. Bueno. Nosotros podemos tener obstáculos en muchas cosas. Podemos tener obstáculos en nuestro trabajo. Uno, falta de conocimiento. Otro, decir, bueno, miren, yo no terminé mis estudios. Otro, decir, mire, yo no me capacito. Que son cosas que nosotros tenemos que ir solucionando. 2, tener personal que tal vez nosotros no podemos enfrentar o no queremos enfrentar. 3, nuestra familia. A veces hay muchos problemas en los hogares porque quien manda es la esposa y no sigue la dirección del sacerdote de la casa, ¿verdad? Entonces hay una lucha de poderes ahí. Ese también es un obstáculo. Los hijos. Lo que habíamos hablado que pasó con David, ¿verdad? David no le puso coco a uno de sus hijos, se armó un merequetengue en la familia y al final él salió huyendo. ¿Por qué? Porque nunca quiso enfrentar ese tipo de obstáculos. Y podemos hablar de un hombre valiente que iba a luchar contra ejércitos, que ¿cómo se llama? Pelea con leones, pelea con osos, pero no tuvo el valor de enfrentar a sus hijos. Entonces podemos ver nosotros que los obstáculos pueden ser en cualquier momento y en cualquier circunstancia de nuestra vida, y que todo va a depender de cómo nosotros los vamos a enfrentar. Y en la Biblia hay muchos personajes que tuvieron obstáculos. Vamos a ver cuáles son, Carlitos. Bueno, dentro del listado pues tenemos a Moisés, que uno de los obstáculos era el habla. Se recuerdan que cuando Moisés es delegado para ir a hablar con el faraón y pues llegar, mire, don faraón, pues yo lo que vengo es a liberar a mi pueblo. Que en realidad uno lo ve tan corto, pero es como que le dijeran a usted, mire, se tiene que ir a Rusia a hablar con Putin y decirle, mire, señor Putin, ya se acabó esto de la guerra de Ucrania y el señor me mandó, yo voy a liberar a los ucranianos. Ucranianos no. A los rusos. A los ucranianos no, eso es para... Pero el asunto es de que ese reto, imagínate uno llegando primero, uno en el avión ahí pensando, ¿qué voy a hacer, verdad? Para llegar, ¿Cómo entro con don Putin? ¿Cómo entro? Entonces él dice, bueno, tengo problema con el habla. Pero leyendo un poquito la palabra, hablábamos con Eduardo que el problema del habla de Moisés era el más pequeño. El problema más grande era su autoestima. Porque él mismo dice, yo esto, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Y el tema, amigo todoterreno, yo no sé cómo te va a ti. Yo he abierto mi corazón en más de una ocasión de que esa parte tal vez de autoestima que tenemos que manejar, porque resulta que si nacimos de nuevo y hoy somos nuevas criaturas, por muchos rollos o por muchos clavos que traigamos de nuestra infancia, tenemos que sentirnos amados y valorados, ¿verdad? Y sobre todo un tema de paternidad, que en el caso mío, que crecí sin papá, ya qué triste historia y todo ese lamento, pero hoy mi papá es Dios y mi papá me guía y el Espíritu Santo va a la par mía y tengo a mi hermano Jesús que me aconseja, ¿verdad? El punto con esto es de que tenemos que vencer esos obstáculos. Si tú has dejado de hacer algo que el Señor te ha encomendado porque te has sentido de menos, amigo todoterreno, sacúdete tus rodillas, sacúdete tus manos y vea lo que el Señor te ha llamado. Otro personaje de la Biblia importante fue Gedeón, ¿verdad? Donde el obstáculo de él era el tema de la familia, Eduardo. O sea... Sí, Gedeón decía, yo soy el más pequeño de toda mi familia, ¿por qué te fijaste en mí? Inclusive Gedeón llegó a decirle al Señor, mira, Señor, si yo soy el elegido, pues que pase esto. Y se lo dijo 2 veces, total. Fue un gran convencimiento el que hizo el Señor, ¿verdad? Entonces él tenía su obstáculo de decir esto. Lo único que a mí me llama mucho la atención esa historia, porque así como Gedeón empezó a hacerse la cansada al Señor en eso de que, la Señor, yo no puedo mandar a otro porque yo no valgo nada. También el Señor se la hizo así como, vas a aprender lo que es valer. Y en ese momento le dijo que de los 30,000 hombres que tenía él para la pelea, que se fueran todos a un río y que empezaran a beber agua, el que empezara a beber agua con la lengüita, algo así como perrito, eran los elegidos. De toda la gente que él tenía, 300 fueron los elegidos. Imagínense lo que hubiera podido decir cualquiera de nosotros que tenía a todo ese ejército, que iba a luchar con un ejército enorme, y que el Señor te dijera que solo 300 ibas a usar. Luego le dijo, nada de armas. Tienen que dar trompetas y ollas.
Imagínate eso, Eduardo. Ganar una guerra con trompetas y eso. O sea, si nosotros lo vemos, para Gedeón, aún así, cada una de estas etapas que él tuvo que vencer, debieron de haber sido obstáculos. Porque, o sea, yo me pongo a pensar, yo hubiera dicho, ¿cómo voy a vencer yo un ejército que tiene espadas, que tiene todo lo que tiene? Imagínense ahora que tienen tanques, que tienen misiles, y que el Señor nos diga trompetas y oídos. Trompetas y oídos. ¿A quién voy a matar de un trompetazo tal vez? O alguna cosa así. Sin embargo, el Señor, era una guerra que el Señor iba a pelear, no Gedeón. O sea, Gedeón era un instrumento. Hizo un milagro ahí. Hizo una cosa muy grande. Y ahí es donde podemos ver nosotros que aún los obstáculos más grandes de la mano del Señor pueden ser vencidos. Amén. Yo creo que esa sería la base, Eduardo, pensar en que aunque nosotros vayamos, si tú quieres, como guerreros, pero el general, el comandante, es nuestro Señor Jesús. Y para avanzar, Eduardo, pues tenemos a Gedeón, tenemos una Esther, que obviamente uno de los obstáculos era el ser extranjera. Tenemos un Pablo que tenía un pasado, ¿verdad? Tenemos un Nehemías que lo mandan a reconstruir muros y a gobernar ciudades sin tener ningún conocimiento. Tenemos un Pedro que tal vez como tú y yo, sin ninguna educación, yo no pueda decir... Era un empresario sin educación. No, Pedro era un nosotros, era Chapín Pedro, ¿verdad? Era un emprendedor. Y sin embargo el Señor, ¿cómo lo fue usando, verdad? Tenemos a un Noé con un problema de clima, primero loco que está construyendo algo que aquí hay sequía. Un barco en la tierra. Y luego una tormenta gigante que vemos los estragos que hace, ¿verdad? Un José que con una familia como la que tenía el pobre Chepito, yo creo que con unos hermanos que te quieran vender y que te quieran desarmar. Ya hablamos un poquito de esa historia. Entonces vemos que la palabra nos va relatando varios personajes que pasaron eso. Ahora, pasándonos a nuestro hoy. Para efectos didácticos te vamos a desglosar 3 principios que son importantes para poder vencer los obstáculos. El primero, Eduardo. El primero es recordar los triunfos del pasado. Lo vamos a partir en las 3 R's. Por eso empezamos en recordar. En Filipenses 1, del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese recordar el pasado, yo le ponía una anotacioncita, que es el recordar el pasado en Cristo. Recordarlo en Él, lo que ha hecho. Yo creo que es importante de vez en cuando ir a dar una vuelta a nuestro pasado, ¿verdad? Solo para ver de dónde el Señor te ha traído, de dónde el Señor te ha sacado. No nos podemos quedar revolcándonos en el pasado, porque al final el pasado es pasado. De cuando empezamos a grabar para ahorita ya es pasado y no podemos retroceder el tiempo. Pero en la misma carta a los Filipenses nos enseña cómo empieza esa iglesia. El Señor hace cosas maravillosas, ¿verdad? Y donde no había nada, el Señor hace todo. La palabra nos enseña que esta iglesia empieza con una mujer muy rica, ¿verdad? Siempre hay un empresario o una empresaria ahí, ¿verdad? Siempre. Bendito el Señor por los empresarios, que se llamaba Lidia, era una negociante que apoyó mucho el ministerio. Luego tenemos, y me daba tanta risa leer esto, una muchacha endemoniada, ¿verdad? Que era la encargada de la línea psíquica, me pone aquí Eduardo, ¿verdad? Se recuerda que era una muchacha que andaba adivinando el futuro ahí, entonces la tenían sus... Y hacían plata con ella. Hacían plata con ella porque pues ella les manejaba el negocio ambulante, y Pablo, ¿verdad? Les fregó el negocio. Totalmente, porque la hace libre, ¿verdad? Pero una cosa que me llama la atención de esa parte, en esa historia, Eduardo, es donde ni la gente había identificado a Pablo, pero ella sí, porque las cosas espirituales tienen un ámbito espiritual, ¿verdad? Yo le pido al Señor llegar a tener esa sensibilidad para poder percibir esas cosas. Y por último, pues un carcelero que se recordarán ustedes que estaba a punto de matarse cuando fue aquel temblor y se abren las puertas de la cárcel que les estábamos contando arriba, ¿verdad? De que estaban encarcelados, Pablo. No, y esa parte me gustaría a mí que pudiéramos hablar de ella, porque era un momento donde dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y estaban cantando. Y dice que ellos están engrietados. Yo no sé si engrietados arriba, engrietados acostados o cómo están, fíjate, pero están cantando. Yo vi algo en unas imágenes donde literalmente tenían metido los pies y tenían metido los brazos en una especie de tablas. Entonces tú estabas como que ibas manejando carro, pero engrietado, calcula. Y ahí no te dejaban moverte. Tus necesidades fisiológicas se tenían que ir ahí.
Imagínate, y ellos estaban cantando en una cárcel, cantando en un lugar terrible. O sea, estaban dándole esas alabanzas al Señor en un momento en que cualquiera de nosotros lo que más podría estar haciendo es estar llorando y lamentándose de que está bien fregado ahí. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nos quedamos lamentándonos en vez de decirle, Padre Santo, no tengo muchas ganas, pero yo te voy a adorar, recibe como ofrenda, Señor, todo esto que estoy sintiendo y por favor líbrame de él. Y en ese momento hay un terremoto tremendo. Dice que hasta esos cepos los soltaron y cuando se dieron cuenta, encontraron a este carcelero tratando de matarse. Y en ese momento le dicen, no lo hagas porque ninguno de nosotros se ha ido. Imagínate que estén las puertas abiertas de la cárcel. No solo ellos están ahí, pues, o sea, me imagino que... ¿Cómo controlaron a los otros? Sí, el puro Espíritu Santo trabajando. Y ellos los metían a cárceles donde estaban bien guardados, bien refugiados. O sea, no los metían a cualquier cárcel. Y estaban todos ahí, no se fueron. Los ángeles y el Espíritu Santo hizo un milagro ahí. ¿Por qué? Porque alguien iba a aceptar al Señor. Si ellos tenían que estar en esa cárcel y sufrir para que el carcelero aceptara, porque dice que luego se los llevó el carcelero a su casa y ahí fue donde aceptó él y su familia. Entonces es donde uno logra entender que la palabra dice que con una persona que reciba al Señor cualquier esfuerzo es valedero, porque lo que estamos hablando es de un alma. Ahora, siguiéndote con esto de recordar, Eduardo, Pablo te iba a decir. Siguiéndote con recordar, hermano Pablo. Pablo Eduardo. Nos dice la palabra que tenemos que recordarnos de dónde Dios nos sacó. Yo no sé dónde te sacó a ti, amigo todoterreno, o te está sacando o vas en un proceso. Yo puedo hablar por mí. Y la palabra nos dice en Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Yo no sé si a ti te sacó de drogas, te sacó de problemas familiares, tal vez te sacó de estafas, tal vez tú eras bien tramposo, o tal vez tú eras bien mentiroso. Sí, o de autoestima baja como le pasaba a Moisés. Yo no sé dónde el Señor te ha sacado, pero es importante ver ese pasado para poder agarrar fuerzas para seguir adelante. También tenemos que estar listos para ver la forma en que el Señor nos ha conducido a lo largo de la vida, las bendiciones que el Señor nos ha dado, las victorias que hemos tenido en su nombre y por último el aliento y el ánimo que hemos recibido del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido momentos en que sentimos que Dios nos habló en un momento en que estábamos pero tal vez quebrándonos. Esos son esos momentos de alientos y ánimo. Y recordar, Eduardo, yo ponía acá a evaluar este 2022, cómo el Señor ha venido. Si te puedes ir más atrás, si tienes buena memoria, dale más atrás. Yo tengo memoria de Dory, entonces no me puedo ir mucho, pero sí recordar todo lo que ha pasado desde enero hasta acá en las diferentes áreas de tu vida. ¿Para qué? Para darle la gloria y honra a quien lo merece todo. Yo le digo al Señor cada mañana, Padre, reconozco que todo viene de ti, que yo sin ti literalmente soy un montón de carne nada más. El reconocer eso nos da la certeza que no es lo que está en nuestras manos, sino lo que el Señor te ha prometido y quiere hacer. ¿Las victorias? La segunda R es reflexionemos profundamente en el presente. Filipenses 1, del 7 al 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué aprendemos aquí? Que tenemos que reflexionar en nuestra vida. Como decía Carlitos, este 2022 fue un año que para algunos estuvo bien, para otros estuvo difícil. Y si oímos las noticias, fue un año terrible y el 2023 viene peor. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que entender es que en esta vida el único que a nosotros nos ayuda a seguir adelante es Dios. El único Amén. Que nos da esperanza, el único que nos da gozo, el que nos da paz, el que nos da fortaleza. Y así puedo seguir una lista de cosas buenas que nos da el Señor. No importa los obstáculos, no importa lo que oigamos, no importa lo que vemos, el Señor está con nosotros y nos va a ayudar a vencer todo esto. Y la tercera R, Eduardo, para ir terminando, es que nos tenemos que reenfocar. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos saltos.
La palabra nos enseña y dice, para y ve las sendas antiguas por dónde vas, y si tienes que regresar, regresa. No olvidemos esa parte de buscar al Señor, que ese primer amor en ti no desmaye, sino que al contrario, conforme vienen los obstáculos y las pruebas, tú puedas aferrarte más a la palabra. Y Filipenses 1, del 9 al 11 nos dice, y esto pido en oración, y yo quisiera hacerlo como un parafraseo, Eduardo. Amigo todoterreno, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, amigo todoterreno, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. Amigo todoterreno, lleno del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Con esto realmente lo que vemos, Eduardo, es de que el gozo del Señor tiene que estar en nosotros y sobre todo la esperanza y la fe que estamos en el hueco de la mano del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que dejar, Eduardo? Queja. La queja, el desánimo, la crítica, la pasividad y el miedo. Tirémoslos de una vez. ¿Y qué vamos a empezar, Eduardo? Bueno, tenemos que empezar a esforzarnos, a ser valientes, a ser fuertes y sobre todo a ver más allá de lo que vemos ahora. En resumen, la fe. La fe. Amigo todoterreno, no va a ser fácil. Cuéntanos tus historias, cuéntanos cómo te ha ido con esto. Estamos orando por ti, pidiendo que el Señor te fortalezca en tu matrimonio, que el Señor te fortalezca como cabeza de tu hogar, que el Señor te dé la provisión material y espiritual para cerrar este año 22. Y el año 23 como venga, yo nunca he escuchado un fin de año donde nos digan que el año que viene va a ser mejor. Nunca, desde que tengo noción del tiempo. Entonces nosotros sí vamos a creer que el 2023 vendrán cosas buenas para ti, para nosotros, para nuestra familia. Sí, solo sí, guardamos su palabra. Recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Te vemos a la próxima.